sino que una visión un poquito más holística del paciente, más global, ¿no es cierto? Además de estos factores, cuando viene un paciente que viene a trabajar prevención, o cualquier paciente, además de mirarlo de la cabeza a los pies, cómo se para, cómo se mueve, y lo que podemos llegar a encontrar, la detección temprana de estos factores, que los puede llegar a predisponer, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada deporte estos ejercicios de compensación. En esto el básquet no tiene tanto este problema, pero siempre se puede hacer una estrategia de qué más hacer para prevenir, ¿sí? Para prevenir y para mejorar su movilidad global y demás. Esto de ver un poquito el paciente sano y no ir tanto a la patología, ha hecho que nosotros, como kinesiólogos, tengamos que aprender a cómo es el funcionamiento normal del cuerpo, ¿sí? Porque para saber qué es lo anormal y cuáles son los factores que están alterados, tenemos que saber cómo funciona el cuerpo normalmente y qué es lo que te lleva después a tener una lesión. Entonces, en esto de ver el funcionamiento normal, cuando nosotros trabajamos y vemos una persona parada, tenemos que saber qué estrategia tiene el cuerpo para mantener una persona parada sin gastar energía. O sea, nosotros nuestra estática, cada función del cuerpo tiene una función de diferentes materiales con lo que está hecho el cuerpo. Nosotros tenemos el tejido óseo, el tejido conjuntivo, el tejido muscular. El tejido conjuntivo con todas las por ahí diferenciaciones, como tejido, como la piel, el tendón, el ligamento. Nosotros para estar parados necesitamos que esa estática nuestra sea económica. O sea, el principal rol de nuestra estática es que sea económica. Para que sea económica no tiene que interferir ningún músculo, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos parados sin gastar energía, lo que nos mantiene estables es todo el sistema, el aparato digestivo, el tejido conjuntivo que da de la cabeza a los pies y hace que nosotros no nos caigamos hacia adelante, y apoyos anteriores, que son el tórax y el abdomen, que son apoyos hidroneumáticos, hidro en el abdomen, neumático el tórax, que hace que no nos caigamos hacia adelante. Esas presiones internas hacen que no nos caigamos. Y eso es sin gastar energía, ¿sí? Y un diafragma, que es el músculo que en la inspiración baja y en la expiración sube, que hace que esto se mantenga en equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa estática, tenemos que saber que el cuerpo se basa en tres leyes, ¿sí? en tres leyes que le da prioridad para que nosotros estemos sin gastar energía. Las leyes son, la primera ley es la ley del equilibrio. El cuerpo tiene como prioridad el equilibrio, ¿sí? Como segunda ley, la economía. O sea, el cuerpo, además de estar equilibrado, tiene que ser económico, esto de cómo se mantiene. Y la tercera ley es el confort, ¿sí? El confort es la tercera prioridad que tiene el cuerpo. Cuando funciona normalmente el cuerpo, tiene la prioridad del equilibrio, después de la economía y último, del confort. Cuando hay una disfunción, es decir, cuando yo necesito darle la prioridad a que no duela algo, ya el cuerpo deja de que sea una prioridad la economía y deja de ser una prioridad el equilibrio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo una disfunción visceral, imagínense una inflamación intestinal o una inflamación en el hígado o cualquier problema en el pulmón, lo principal para el cuerpo y la prioridad del cuerpo es no comprimir eso. Es decir, si yo necesito darle espacio a una víscera, lo que hago es activar el sistema muscular, activar músculos para empezar a doblarme, ¿sí? A empezar a compensar y cambiar mi postura para no comprimir una víscera. Esto hace que sea menos económico, ¿sí? Yo para mantener una postura voy a tener que ahora sí activar un músculo que en la estática no debería activarse, y lo que pierdo es el equilibrio. Si me desequilibrio y dejo de ser económico para darle prioridad al no dolor. Y eso es lo que al fin y al cabo va a hacer que un músculo empiece a funcionar mal, a gastar más energía, y que eso me produzca que tenga más posibilidades de tener una lesión, ¿sí? Un músculo que funciona mal empieza a fibrosarse, empieza a debilitarse, empiezan las contracturas y generalmente empiezan los síntomas, ¿sí?
Lo que tengo que tener en cuenta es que, a menos que yo tenga un golpe directo en algún punto del cuerpo, ya sea un muslo, una rodilla, un tobillo, lo que sea, donde tengo el síntoma generalmente es la consecuencia de una compensación, ¿sí? O sea, ahí no está el problema, ¿sí? Sino que yo, al tener que adaptarme a ciertas tensiones, empiezo a moverme distinto, empiezo a gastar más energía, empiezo a adaptarme, y esa compensación hace que alguna alarma se prenda y el cuerpo lo manifiesta como un síntoma, ¿sí? Si nosotros vamos directamente al síntoma, generalmente puede ser que le demos una contención, que mejoremos algo, pero a largo plazo no vamos a mejorar porque no estamos yendo a ver cuál es el origen de ese síntoma, ¿sí? Y esto lo que hace muchas veces es que nos perdamos de vista lo que nosotros queremos, que es que a largo plazo el jugador tenga una mayor vida útil y menos desgaste, ¿sí? Nosotros como principal objetivo de la kinefilaxia es que a lo largo de su carrera el jugador se lesione lo menos posible. En el básquet, en el fútbol, en cualquier deporte de contacto, lesiones va a haber siempre. Sería muy utópico decir, la idea es que no se lesione. Pero ¿qué pasa? Hay lesiones y lesiones. Las lesiones crónicas, las lesiones de desgaste, son las lesiones que por compensaciones uno usa mal el cuerpo y termina rompiendo o termina lesionando cosas por compensar, ¿no es cierto? Entonces, esto de las tres leyes es importante, ¿por qué? Porque generalmente nosotros lo que tenemos que hacer cuando vemos un paciente es verlo de la cabeza a los pies. Un problema en un hombro, un problema en una rodilla, un problema en una muñeca, puede venir de una mala postura que viene de buscar espacio o querer sacarle espacio a una cavidad, ¿sí? Entonces, para ejemplificar un poquito esto, un caso por ahí fácil de que se entienda, bueno, nosotros ahí en el consultorio, creo que hay alguno del consultorio ahora escuchando, somos 25 kinesiólogos. Dentro de esos 25 hay muchos que se dedican al deporte y hay muchos que se dedican a diferentes deportes. Un caso muy conocido, que es una lesión de un jugador de tenis, el más conocido de acá, que tenía un problema de muñeca, ¿sí? Problema de muñeca, inflamación de muñeca, dolor, una lesión que casi lo retira. Tenía un problema que, una inflamación de un tendón de la muñeca, ¿sí? ¿Qué hacía con el problema de tendón? Iba a especialista en muñeca, un especialista en muñeca que veía que había una lesión estructural, había una inflamación, había un desgaste, que se operó, ¿sí? Ya había un desgaste, entonces fue a la muñeca, un tendón que estaba aumentado de tamaño, lo soltaron, lo achicaron como para que deje de raspar con el hueso, para que se entienda. Mejora el dolor, vuelve a jugar, vuelve el dolor, vuelven a hacer el estudio, vuelve a estar roto. Ahora que le hicieron, ¿qué le hacen? Le liman el hueso. Es como que le iban sacando espacio para que ese tendón deje de friccionar. 3 cirugías de muñeca y seguía todo igual. Es como que cada vez que quería jugar se volvía a romper. Cuando empieza a trabajar la globalidad y empieza a tener en cuenta que las tensiones de la falta de movilidad dorsal, de la falta de movilidad de la cadera contralateral y demás le producían tensiones faciales que hacía que haya una desviación en su muñeca, que cada vez que le pegaba la pelota, eso fricciones, cuando empezó a mejorar toda su estabilidad, su movilidad y más algo global, es cuando empezó a mejorar, porque el problema no era la muñeca. Si el problema no es la muñeca y el problema es que el cuerpo no se está moviendo bien en forma global, cualquier movimiento que uno haga lo lastima. Ustedes imagínense que tienen un traje o que usan ropa que le queda 3 talles más chica. Con esa ropa que le queda más chica, hagan lo que hagan, se pueden romper. Si yo juego al vóley con ropa que me queda chica, me puede molestar el hombro, si juego al fútbol me puede molestar el pubis, si juego a lo que sea. El problema no es ni el hombro, ni la muñeca, ni la rodilla. El problema es que la tensión que tengo y la falta de movilidad y demás en un punto y la falta de libertad de movimiento hace que no sea económico mi movimiento y en algún momento el cuerpo lo va a manifestar. Pero seguramente que no lo van a manifestar donde está el problema, sino que lo va a manifestar a distancia. Esto es lo importante de escuchar el cuerpo y de no perseguir síntomas, sino que para prevenir lesiones lo que tengo que hacer es fijarme desde la cabeza a los pies
cómo es mi postura estática, cómo me estoy moviendo y cuál es el problema que me está originando que yo compense, ¿sí? Esto es un poco el ABC de la kinefilaxia, ¿sí? La prevención. Es empezar a escuchar un poquito más el cuerpo y a ver el paciente más globalmente y no tapando síntomas. Imagínense esto que el músculo se empieza con cualquier contractura muscular. Ustedes imagínense cualquier contractura muscular. Cuando el músculo se contractura, y nosotros hablamos hace un ratito, yo dije que el músculo no funciona en la estabilidad, o sea, el rol de estabilidad no está dado por el músculo. El músculo se han hecho un montón de estudios que solamente se contrae por ráfagas, se contrae para reequilibrar. Hay músculos del reequilibrio, no hay ningún músculo de la estática. Sí, el músculo entra en juego cuando uno se mueve, lo que mueve es el músculo, pero hay un patrón de reclutamiento dentro de ese movimiento. Primero se recluta lo profundo, después lo superficial, hay todo un patrón de reclutamiento. Cuando el músculo está todo el tiempo contraído, lo que nosotros tenemos que hacer como fisioterapeutas, ¿sí? como kinesiólogos, es decir, primero preguntarnos por qué un músculo acepta hacer un trabajo constante para lo cual fisiológicamente no está fabricado, no tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué acepta trabajar de forma constante? Porque es importante, más allá de sacar la contractura en el lugar, hacerles esa pregunta, porque si la respuesta está en que está protegiendo algo más importante, es muy probable que esa contractura no se vaya. O sea, la técnica directa en una contractura que en realidad me está protegiendo de algo, es un poquito pan para hoy, hambre para mañana, digamos. En algún momento el cuerpo se va a volver a modificar porque en realidad lo que está haciendo el cuerpo es avisar y está empezando a compensar para por ahí proteger otra cosa. Ejemplos para esto hay un montón. Cualquier dolor de espalda, generalmente cuando el músculo está contracturado, lo primero que tengo que hacer es esa pregunta, ¿sí? Porque el músculo puede estar contraído todo el tiempo para aumentar una lordosis, que es la curvatura de la espalda, o para aumentar una cifosis para proteger algo. Entonces, yo generalmente cuando veo cualquier tipo de patología, lo que tengo que hacer es primero ver cómo está el funcionamiento de todo el cuerpo. En esto hay algo que es fundamental, ¿sí? Y que por ahí yo lo nombré cuando hablaba de los apoyos anteriores de hidroneumáticos, que es el diafragma. El diafragma es el primero que va a compensar cuando tengo una disfunción. Es decir, imagínense esto de querer buscar espacio porque no puedo comprimir una víscera porque está inflamada. Lo primero que hace el diafragma, que cuando tomo aire baja, es decir, no voy a bajar porque si bajo voy a comprimir el estómago o el hígado. Entonces empieza a trabajar en expiración, empieza a trabajar alto. O si al contrario yo tengo que comprimir porque el cuerpo me está pidiendo hacer un repliegue, lo que voy a hacer es respirar bajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ni bien yo veo un paciente, evalúas el diafragma, porque si eso está modificado, te va a modificar la estática de todo el cuerpo. Entonces, es muy importante ver cómo está trabajando esto y por ahí reeducarlo, porque esa compensación me va a generar un problema en otro nivel. Avísenme si por ahí me voy un poquito por las ramas, pero imagínense que en el diafragma tiene 3 orificios. Tiene el orificio esofágico, el orificio de la vena cava y el de la arteria aorta. Es decir, que cuando el diafragma no funciona bien, no solamente que la respiración está alterada, está alterada la digestión, la circulación, por ahí pasan nervios, o sea que lo neurovascular también va a estar modificado. Cada vez que el diafragma baja, comprime las vísceras digestivas y eso hace que también funcione mejor la digestión. Es decir, un problema por ahí mecánico, un problema que bloquea el diafragma, también puede ser que genere un problema visceral. Entonces, lo importante, para que quede claro, es que cuando yo veo un síntoma, no puedo ir directamente al síntoma sin fijarme en lo que puede generar a largo plazo y qué es lo que me está protegiendo, y que el objetivo de nuestro para prevenir lesiones es mantener la libertad de movimiento, mantener esto de las presiones, mantener la buena postura, porque eso es lo que va a hacer que a largo plazo yo tenga una vida útil mayor y que gaste menos energía y que aumente mi potencial, más allá de las lesiones. Cuando uno está más sano, tiene mayor estabilidad, mejor equilibrio,
y todo esto está más armonizado, lo que hago no es solamente lesionar menos, me recupero más rápido, corro más rápido, tengo más potencia, es aumentar nuestro potencial, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de prevención, no es solamente no lesionarse, es un poco mejorar nuestro potencial, ¿no es cierto? Bueno, es un poco para que, no sé si queda claro, pero es un poco de lo que es la prevención. No es solamente el rol del kinesiólogo atender cuando el paciente está roto, sino que es un poquito cuidar eh, y sacar, garantizar el buen funcionamiento del cuerpo para que tenga una mejor carrera, y no solamente una mejor carrera, sino después, o sea, no solamente en el deporte, el mismo criterio lo adoptamos ante cualquier paciente. Lo que tenemos que buscar en el paciente es mejorar su calidad de vida, ¿sí? Cualquier factor que te predispone a lesionarte también te dispone a enfermarte y demás. Dentro de estos factores que nosotros tomamos como la fuerza, la estabilidad y la postura que evaluamos, la alimentación, el sueño, las emociones. Hoy en día ya las emociones ya se sabe, ya hay como más respaldo científico de saber que una mala gestión de emociones me va a producir cambios químicos, que va a producir cambios hormonales, que también me va a bajar las defensas y me va a dejar más predispuesto a las lesiones. Entonces, este cambio de paradigma que al kinesiólogo uno va también, no solamente por la lesión, también es ir al psicólogo, empieza a ir al nutricionista, empieza a ir al médico, no cuando siento que me estoy volviendo loco o siento que quiero bajar de peso, sino para mejorar mi calidad de vida. Y esto es fundamental también porque todo va a influir para que yo me pueda lastimar más o menos, ¿sí? Hoy uno puede ver un paciente que por ahí ya hizo una carrera y que ya está retirado, ¿sí? Y hay un montón de diferencia entre el paciente que se cuidó y trabajó más holísticamente a que el que siempre, ante una lesión, tapó síntomas. Ustedes imagínense que cada vez que una rodilla tenga un valgo, o sea, que la rodilla se vaya para adentro y que esta rodilla para adentro sea consecuencia de una tensión en la pelvis, en el abdomen, y que cada vez que me duela yo tome un analgésico. Es un poco no escuchar al cuerpo, y hay mucha gente que el tratamiento es siempre sintomático, es tapamos, emparchamos y seguimos. Y si yo en un momento no empiezo a buscar cuál es el origen de esto, termino a los 30 años, 35, 40, con ya la carrera terminada, y por ahí con un montón de consecuencias en el cuerpo que me duran toda la vida, y también con una vida útil menor. Me tengo que retirar antes porque he tenido un mayor desgaste. Entonces, es fundamental esto de empezar a escuchar más el cuerpo y que haya un cambio de paradigma dentro de lo que es cuidarnos, que conocer un poquito más qué es lo que la función del kinesiólogo como previniendo las lesiones o mejorando la salud, y no tanto como la idea de voy a rehabilitar y nada más, ¿no es cierto? No sé si se entendió bien, no sé si hay algo que quieran preguntar o que no haya quedado claro. Hay un montón de cosas para hablar. Imagínense que de cada factor de riesgo podríamos hablar un montón. Yo lo que me gustaría es que quede claro y que queden estos conceptos claros de la detección temprana de factores de riesgo, o sea, de la evaluación antes de que pase, y si ya pasa un dolor, una lesión, de saber que tenemos que trabajar el origen y trabajar el funcionamiento más allá de ese síntoma. Si eso queda claro, las preguntas que quieran de acuerdo a eso o de lo que quieran saber son bienvenidas. Santiago, disculpa, antes de comenzar con las preguntas, les quiero informar Sí. les quiero informar a los oyentes que si se corta la charla con la misma clave y misma contraseña podemos reingresar. Les pido que de a uno vaya levantando la mano y le vamos habilitando los micrófonos para hacer las consultas y Santiago pueda responder. ¿Algún? Tengo 3 pantallas acá. Miguel Amante, bueno, ante todo, Miguel, ¿puede habilitar el micrófono, por favor?
quiero hacer público, gracias Miguel, presidente de la Federación de San Luis, gracias por la colaboración a Eneva San Luis, que nos está brindando el apoyo incondicional y estamos obteniendo unas charlas con disertantes de primer nivel. Así que Miguel, te lo quiero agradecer en público, lo he hecho personalmente, pero bueno, es bueno reconocer cuando tenés una buena actitud hacia Eneva y realmente te agradezco. Te dejo el micrófono para que puedas hacer consulta o comentar algo. Santi, buenas noches, ¿cómo estás? Un Hola, placer. Miguel. Un placer. Santi, yo más que hacerte una pregunta es, de cierta manera, usar, como le decíamos otro día con él me decía, si le decís, te voy a decir que sí. Es, ¿cómo podemos hacer nosotros desde la federación, más allá que tenemos excelentes profesionales en el medio, cómo podemos hacer para generar un protocolo para que tengamos en los clubes? Esto de la educación, de ver cómo lo podemos llevar a los clubes y en cierta manera cómo lo podemos estandarizar, ¿sí? Para que de una vez por todas tomemos conciencia que a ver, esto de que el club no es el profe y el entrenador, sino que es un equipo. Miguel, disculpa que te corte, Miguel, se está escuchando muy mal y cortado. No, la idea es comprometerlo para ver cómo podemos hacer un protocolo de acción para los clubes, cómo podemos hacer el aprovechamiento de que el club no sea el profe, el entrenador, sino que también armemos un equipo y si él tiene algo estandarizado a través de su experiencia. Bien, Miguel, yo también te escuché muy entrecortado al principio, pero entendí a lo que apuntaste. Mirá, es difícil, ahí en el método CAB, en la Confederación Argentina de Básquet, el método CAB, hay todo un capítulo de prevención de lesiones. ¿Eso qué es prevención de lesiones? Son un poquito ejercicios, fotos y cosas a tener en cuenta para lo que es gimnasia kinésica, mejorar la conciencia corporal, mejorar, y ahí sí se puede hacer un protocolo. El tema es que cuando uno habla de esto de prevención, obligar a alguien o querer que un jugador se comprometa a prevenir algo es muy difícil si no sale de uno mismo. Yo creo que lo mejor que se puede hacer para prevenir lesiones es justamente esto, dar charlas, educar a los jugadores de que conozcan esto de que si hay un dolor es por algo y aprendan a escuchar el cuerpo y aprendan a mirar el cuerpo como un todo y no solamente como una rodilla, un tendón o un músculo, y tratar de que entiendan cuál es el funcionamiento normal, porque ya cuando uno quiere forzar a decir, bueno, vamos a mandar a todo el equipo a hacer una evaluación a ver qué puede mejorar, y al jugador no le duele nada, y el jugador no ha llegado a ver los beneficios de hacer determinadas cosas, es muy probable que no tenga no sea tan efectivo como cuando alguien va conscientemente y va convencido de que si no mejora eso, se va a lesionar más. Cuando muchas veces el jugador le cae un poquito la ficha y empieza a entender esto, es donde se compromete y esto tiene realmente efectividad. El hacer algo preventivo para todo el mundo generalmente no tiene por lo menos en mi experiencia, no es tan bueno como cuando alguien va convencido de que eso le va a sacar beneficio y se convence de que esto a largo plazo le va a ser mejor que tomar un analgésico y seguir jugando, o cuando el deportista va o el paciente te dice sacame el dolor. Esto de aprender de dónde viene, de por qué puede venir la disfunción, el dolor o la patología, hace que uno se tenga que comprometer con eso. Saber que yo me curo si yo cambio un hábito, si yo cambio la postura, si yo mejoro determinada cosa, y eso como protocolo se puede hacer algo preventivo global para decir, bueno, vamos a hacer gimnasia kinésica, vamos a hacer yoga, vamos a mejorar determinada cosa, pero creo que lo mejor, lejos, es la educación para que el paciente entienda un poco más y haya este cambio de visión en cuanto al rol del kinesiólogo o el rol del médico o el rol de qué puede hacer uno mismo para mejorar y ganar en bienestar, ¿sí?
o sea, entender un poco de por qué tengo un dolor y no querer taparlo sin trabajar por ahí esto de mejorar una lesión puede ser que sea comer distinto, cambiar hábitos de vida, trabajar distinto, modificar un montón de cosas cotidianas que son las que me van a servir para cambiar. No solamente que yo pueda 1 hora por semana hacer determinado ejercicio. Entonces yo creo que la educación es la base a que poder cambiar esto. Yo les cuento un ejemplo que me pasó a mí. En el año 2012, 2013, hace unos 8 o 7 años, a mí me temblaban mucho las manos, ¿sí? Tenía muchos temblores, a lo cual yo fui al neurólogo a ver qué me estaba pasando, por qué temblaba tanto, porque si tomaba la sopa se me caía, no podía tomar té, es como que tenía muchos temblores. Voy al neurólogo y me dice el neurólogo, no tenés nada, o sea, me hace estudio, me dice, mira, no tenés nada, no tenés una enfermedad de nada, temblás, es un temblor esencial, podemos medicarte, a lo cual me pareció raro, como no tengo nada, si el cuerpo algo me está mostrando. Tiempo después, y por otro motivo, fui a un psicólogo, ¿sí? Y un psicólogo que tenía un poquito esta visión, ¿sí? De lo global. Y lo que me dice el psicólogo al principio, que yo obviamente que fui por otra cosa, me dice, te tiemblan mucho las manos. Sí, le digo, mirá, ya fui al neurólogo, me dijo que no tengo nada, a lo cual me quedé tranquilo. Me dice, mirá, ¿y la piel? ¿Tenés muchos granos? ¿Tenés la piel muy grasosa? Sí, bueno, puede ser, siempre lo tuve así. Y me dice, a la noche, ¿transpirás mucho? Sí, me levanto totalmente transpirado y tengo que cambiar la sábana. ¿Dormís bien? No. ¿Comés bien? ¿Tenés problemas digestivos? Todo lo que él me preguntaba era lo que a mí me pasaba, pero como que yo no asociaba una cosa con la otra. Y lo que me dijo es, estás comiendo mal. Básicamente me dijo, estás comiendo mal, a lo cual yo como ya estaba haciendo un posgrado en kinefilaxia, que la kinefilaxia que es esto de la prevención, y que hablaba un poco de que el origen de todas las patologías o de todas las disfunciones tenía que ver con comer mal, moverse mal, el estrés y demás, no me pareció raro que me diga eso. Me preguntó qué estaba comiendo y yo, la alimentación que comemos todos, mucha gaseosa, mucho azúcar, mucho harina. Cambié eso, empecé a cambiar la alimentación y a la semana no me temblaban más las manos. No transpiraba más de noche, no tenía más problemas digestivos. Es como que me encontré un equilibrio y mejoró un montón de síntomas. ¿Por qué? Porque la manifestación del cuerpo generalmente es a distancia de donde está el problema. Si uno va y persigue siempre el síntoma y dice, bueno, la mano tiene que ver con la especialidad en mano, la digestión, si tengo un problema digestivo voy al gastroenterólogo, y no hago por ahí una visión más de todo el cuerpo. Muchas veces el problema es que estoy comiendo mal, muchas veces el problema es que estoy durmiendo mal, muchas veces el problema es que tengo una mala postura porque tengo que... Y la consecuencia es un dolor en rodilla, en tobillo o en pie, ¿sí? Entonces, un poco tener una visión global es esto, es decir, bueno, si como mal, ¿puedo tener un problema de dolor de cabeza? Sí. Y una cosa trae la otra, entonces nosotros como kinesiólogos tenemos que saber esto de mirar de la cabeza a los pies y tratar de equilibrar todo, porque un dolor de pie, un dolor de lo que sea, puede venir de nuestros hábitos de vida. Y muchas veces es muy difícil porque el paciente muchas veces quiere que vos le dé la solución y que le hagas sonar un hueso y seguir, y muchas veces la solución la tiene él cambiando esto. Y no todo el mundo, no toda la gente por ahí tiene la predisposición para tener un mayor compromiso con el tratamiento y decir, sí, puede ser que tenga que cambiar esto y que no se conforme y termina tomando una pastilla o yendo al cuchillo, siempre emparchando los síntomas. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, Miguel, es un protocolo de lesiones no hay, porque cada lesión es individual. Hay que un dolor de espalda de uno y el mismo dolor en el otro puede tener tratamientos completamente distintos porque por ahí el origen puede ser distinto. Lo que sí, yo creo que es fundamental educar y mostrarle al jugador, al paciente, que la clave es mantenernos sanos, y eso significa revisar o chequear todo. Entonces, yo por ahí
una comparación. Nosotros cuando tenemos que hacer un viaje largo en el auto, imagínense que tengo que viajar 1000 kilómetros, llevamos el auto al taller sin que tenga nada el auto, llevamos al taller para ver si está todo bien, porque tengo que usar el auto y no vaya a ser que me deje a gamba. Con el auto lo hacemos y con nuestro cuerpo no. Es como que no decimos, che, a ver, voy a tener que usar mucho mi cuerpo, voy a hacer un deporte, voy a hacer una actividad, vamos a ver cómo está mi cuerpo previo a hacerlo, a ver si todo funciona bien. Lo hacemos con el auto y no lo hacemos con nuestro cuerpo. Me parece que tenemos que preguntarnos si nuestra salud es una prioridad, porque generalmente solamente nos preocupa cuando ya la perdemos. Ahí tengo una consulta de Diego Guiata. Por favor, Diego, ¿puedes abrir el micrófono y consultarlo? Recuerden que si se corta, volvemos a ingresar con la misma clave y contraseña. Diego.